Gloria al Señor, Dios te bendiga, amados hermanos y amados amigos, una bendición poderte saludar, gloria a Dios. Quiero compartir un breve tema de la palabra acerca del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de las aguas. El bautismo de las aguas, amados hermanos, es el bautismo de arrepentimiento, que es el cual nosotros, todos los que hemos aceptado a Cristo, debemos de recibir. Y es ejecutado por algún pastor, ministro, por algún predicador, como dado por los hombres, permitido por Dios, porque es parte del mandamiento del bautismo de las aguas. Todo cristiano debe venir a las aguas. El bautismo del Espíritu Santo es una investidura de poder de Dios para recibir los dones del Espíritu, ya que los dones son dados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, amados hermanos, desde el momento que aceptamos nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Pero no es lo mismo ser sellados por el Espíritu Santo que ser bautizados con el Espíritu Santo. Ser sellados, Efesios capítulo 4, verso 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. El sello es lo que representa, amados hermanos, es que Dios nos pone el nombre, o sea, el sello de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros pertenecemos directamente a Él por medio de haber creído en Él. Desde que nosotros creímos, fuimos sellados y fuimos sido aceptos como hijos de Dios. Pero cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, no hablamos de solamente de ser hijos de Dios y pertenecer, sino de una investidura de poder para ejercer el ministerio, para ejercer los dones del Espíritu que son dados por el Espíritu Santo, según lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 12 y al verso 1, que dice que no ignoréis, hermanos, acerca de los dones del Espíritu. No debemos de ignorar acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da los dones, da los ministerios. No son los hombres. Los hombres le pueden dar un título, le pueden decir: mire, usted se graduó de maestro, de pastor, de evangelista, usted tiene este título. Pero cuando el Espíritu Santo te da el ministerio, te da el don, entonces el don va a ser poderoso, porque va a ser dado directamente por el Espíritu Santo, no porque los hombres les agradaste, porque tenías dinero y te ganaste un título, un carnet de evangelista, sino porque el Espíritu Santo te diseñó a ti y a mí con un ministerio poderoso que va a ser desarrollado para bendición de las demás personas. Entonces, amado, el bautismo de las aguas, hermano, y el bautismo del Espíritu Santo. La gente conoce el bautismo de las aguas. La mayor parte de los cristianos se bautizan en las aguas como como mandamiento del Señor para que reciben a Jesucristo y vienen a las aguas para ser una nueva criatura, para abandonar la vida mundana y de pecado que hemos llevado nosotros y hacer una nueva vida, como dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas y vivimos una nueva vida. Pero cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablamos en Hechos capítulo 9, 19, verso 2. Dice Pablo que cuando llegó a Efeso, dice Pablo: y recibiste al Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga, estas personas, cuando Pablo llega a Efeso y llega a este lugar, encuentra como a 12 personas que eran discípulos, que eran personas que predicaban algunos la palabra. Les dijo que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nadie les había dicho, nadie les había explicado que había una investidura del poder de Dios, que era una promesa. El bautismo del Espíritu Santo es el bautismo de la promesa. Es algo que Dios dio como promesa para aquellos que creen y lo reciben con fe y son llenos del Espíritu Santo para ejercer el ministerio de la obra del Señor.
Entonces Pablo les dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, con bautismo de arrepentimiento, pero impuso las manos sobre ellos, dice la palabra, y fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo y profetizaron y hablaron en lenguas y profetizaron, porque empezaron a recibir dones del Espíritu Santo, discernimiento de espíritu y todos los dones que están en la primera carta de los Corintios capítulo 12 en adelante, y también en la primera carta de los Corintios en el capítulo 14 habla de los dones del Espíritu Santo que son dados por el Espíritu Santo cuando la persona es llena y embestida del poder de Dios. Anhelar el Espíritu Santo, el propósito de esta palabra es para que tú y yo no solo anhelemos el bautismo de las aguas, no te sientas feliz porque ya te bautizaste en las aguas solamente, sino que anhela el bautismo del Espíritu Santo. Entonces no te lo va a dar el hombre, no te va a llevar el hombre ni te va a embestir, sino que te lo va a dar el mismo Dios, el mismo Jesucristo. Juan dijo en el capítulo, Mateo capítulo 3 verso 11, que Juan dijo, yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, para perdón de sus pecados, pero tras mí viene uno que yo no soy digno ni de quitarle el calzado de la correa de sus calzados, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que viene tras mí, que se llama Jesucristo, dijo Juan, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo del Espíritu Santo es la promesa de Dios, que Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, enviaré el Consolador que al Padre, que enviará, el cual lo guiará toda verdad y a toda justicia, del Espíritu Santo. Los apóstoles, cuando fueron llamados, amados hermanos, por Jesucristo, ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ellos andaban con Jesucristo, tenían miedo, aún habían muchas, Pedro caminó sobre las aguas, pero aún no había sido investido del poder de Dios. Cuando Pedro y Jesús iba a ser tomado prisionero para llevarlo a la muerte, Pedro dijo, yo te voy a seguir hasta la muerte. Cuando vio que Jesús fue tomado, él huyó y empezó a negar a Jesús. Cuando le preguntaron a Pedro, Pedro dijo, ni tan siquiera lo conozco, y empezó a maldecir porque negó a Jesús, porque no había sido investido del poder. El valor que le da el Espíritu Santo, aún de morir por causa de Cristo, es el Espíritu Santo el que nos da la fortaleza, el que nos da el poder de poder vencer y de creer en Dios y vencer enfermedades, vencer todo lo que viene sobre el mundo entero a través del poder del Espíritu Santo. Pero después de que Pedro fue investido, cuando Jesús les dijo, quedaos aquí en Jerusalén y hasta que reciban la promesa, cuando él fue ascendido, entonces en la fiesta de Pentecostés, ellos estaban unánimes todos y recibieron la llenura y el poder del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas y profetizaron. Estos hombres, amados hermanos, todas estas personas que recibieron, entonces Pedro después dice que caminaba y los enfermos en las calles, cuando pasaba con las sombras se sanaban los enfermos. Pedro llegó al templo a la hora de la oración, dice la palabra, y estaba un cojo, un paralítico, y les pidió limosna, pero Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús levántate. El poder y la autoridad que tenía. Cuando Pedro salió de ser lleno del Espíritu Santo, entonces dice que se paró en el pórtico de Salomón y predicó, y más de 5,000 almas vinieron a Cristo porque había autoridad y poder, y la gente se admiraba. Los fariseos decían, ¿quiénes son estos hombres? Juan, Pedro, que hombres del vulgo, hombres desletrados, hombres que eran pescadores, que no estudiaron, hombres sin teoría, sin letra, y están predicando con denuedo, hablaban con denuedo, y las almas venían a Cristo. 5,000 almas venían a Cristo porque el poder que tenían en sus bocas, porque el denuedo con que hablaban la palabra no la hablaba, como dijo Pablo, yo no he venido a vosotros con humana sabiduría, con demostración de humana sabiduría, y no con demostración del poder de Dios, con señales, con prodigios y con milagros. Los hombres de hoy están llenos de teoría, están llenos de estudios, están llenos de letras, están llenos de títulos, tienen cuantos títulos, pero les falta ser llenos del Espíritu Santo. Nos falta ser llenos del Espíritu Santo para cuando disertemos
disertemos una palabra, para que cuando disertemos un mensaje, a través de la palabra sean las almas redargüidas, a través de la palabra la gente pueda ser compungida, en los demonios sobre la vida de las personas puedan salir corriendo porque no van a soportar la palabra de Dios, y el poder y las almas van a ser libres, los enfermos van a ser libres, porque necesitamos en la investidura del poder de Dios. No te llenes de letras, la letra mata, en la letra en cierto punto el estudio es importante, te ayuda a expresarte, a ser un poco ético, a hablar con más soltura, pero cuando tienes el Espíritu Santo tienes denuedo, tienes poder, tienes autoridad. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, no te gradúes en un instituto bíblico, gradúate en una montaña, en un desierto, en ayuno y oración, y cuando salgas de ese monte vas a ser lleno del Espíritu Santo y vas a empezar a predicar con denuedo la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es necesario. Moisés fue al desierto, estuvo estudiado en Egipto, un hombre que se crió a los pies de Faraón, con el hijo de la hija del Faraón, pero fue al desierto a encontrarse con Dios, con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Fue a encontrarse con el mismo Dios en la llama, en la zarza que ardía, y Dios le hizo un llamado, porque el llamado se lo dio Dios y no el hombre. El bautismo del Espíritu Santo, yo bautizo, anhelar el bautismo de las aguas, ya, si ya lo hiciste, ya lo tomaste, necesario es pedir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es Espíritu Santo y fuego, que vas a ser investido del poder de Dios. La Biblia dice, amados hermanos, en Lucas capítulo 11, verso 13, dice la palabra, que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre no os dará el Espíritu Santo si se lo pedís. Si ustedes le piden el Espíritu Santo, dijo Jesús, al Padre, el don, la llenura, la promesa que Él dio, Él se los va a dar, pero tienes que anhelarlo y pedirlo. No se lo pidas al hombre, el hombre no te lo puede dar, te lo va a dar el mismo Jesucristo, porque Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cuando Pedro vino a Cornelio, porque Cornelio le hizo venir a través de que él tuvo una visión, un ángel le habló en sueño que hiciese venir. Cuando Pedro disertaba la palabra de Dios, enseñándole a Cornelio y a todos los de su casa, inmediatamente dice la palabra que cayó sobre ellos el Espíritu Santo y fueron llenos y profetizaron y hablaron en lengua. Pero dice la palabra que cuando Pedro vio esto, y los que estaban con Pedro dijeron, ¿qué impedimento hay para que estas personas que han recibido el don del Espíritu Santo como nosotros sean bautizadas? Y entonces los llevaron a las aguas y los bautizaron para ser bautizados por las aguas también. Es necesario el bautismo de las aguas como mandamiento, pero es necesario el bautismo de la promesa como poder de investidura de Dios. La Biblia dice, amados hermanos, en Lucas capítulo 24, verso 49, dice que, quiero leerte Lucas capítulo 4, verso 49, para que veas esta palabra. Ahorita mismo te la busco. Gloria al Señor. Lucas capítulo 24, verso 49. Gloria al Señor, tienes que anhelar. Oiga lo que dice. He aquí yo enviaré la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto. Quedaos aquí, les dijo Jesús, hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la promesa de Dios, es la promesa del Espíritu Santo que debemos de anhelar. Bautismo de las aguas, bautismo de arrepentimiento, bautismo de conversión, de arrepentimiento. Pedro les dijo en Hechos capítulo 2, verso 38, dijo, arrepentidos y conviertas y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que sea borrados vuestros pecados y venga, oiga, y recibiréis el don del Espíritu Santo, la promesa. Cuando tú crees, recibes la promesa. Antes los cristianos recibían primeramente el don, la llenura del Espíritu Santo,
Santo y después eran bautizados por las aguas porque tenían fe y creían. La iglesia de hoy está muerta espiritualmente porque se ha bautizado en las aguas pero no ha anhelado el poder y la investidura del poder de Dios. Entonces, amados hermanos, un hombre, Nicodemo, llegó a Jesús en Evangelio de Juan 3, dice que llegó a Jesús de noche, pero Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un intérprete de la ley, era un hombre de letra, pero Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y le dijo, ¿cómo yo voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu de Dios, porque lo que es de la carne, carne es; lo que es del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, te es necesario nacer de las aguas, que es el bautismo de las aguas, y nacer del Espíritu Santo, que es el bautismo de convertimiento y de poder y de dones espirituales sobre tu vida. Dios te bendiga, y puedes comentar esta palabra y poner tu comentario y te vamos a dar explicación acerca de esto.